Resulta casi incompatible. Vale. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Como no puede ser de otra manera, feliz año nuevo. Espero que vuestras familias y vosotros estéis bien. Y bueno, vamos a dar las cifras del paro del mes de diciembre. Vamos a hacer también un balance anual y comentaremos también un poquito lo que ha sido este año 2020 tan fatídico para el desempleo, ¿no? Bueno, pues empezamos diciendo que nos encontramos con un mal dato en diciembre. Nos encontramos con el peor comportamiento de los últimos años. Es una cifra que se ha incrementado en un 1,67% y que nos coloca en una cifra de desempleados en este mes de diciembre de 112.679 personas. 112.679. Supone un incremento de 1.854 personas en situación de desempleo en el mes de diciembre. Y a nivel anual implica un incremento en estos últimos 12 meses de 11.584 personas. Evidentemente, este dato está condicionado por la pandemia que ha lastrado la actividad habitual de la región, particularmente en hostelería, en comercio y en construcción. Y paso un poco a comentaros las cifras de estos sectores, ¿no? En construcción hemos sufrido un incremento de 1.085 personas, lo que supone un 11,88%. En servicios el incremento ha supuesto 919 personas más en situación de desempleo, que implica un 1,23%. En agricultura, 135 personas, que supone un 1,02%. En industria, el incremento es de 199 personas, lo que supone un 3,13%. Y únicamente hemos visto un descenso en el grupo de personas que no han tenido un empleo anterior, que es de 414 personas, ¿no? La pandemia ha supuesto una importante pérdida de oportunidades en el mes de diciembre. Históricamente, el mes de diciembre, como vosotros sabéis, es un mes en el cual se producen un importante volumen de contrataciones. Bueno, pues hemos visto, como ya sucedió en la Semana Santa de este año, cómo eso no se ha dado con la magnitud de otros momentos en este mes de diciembre, ¿no? Entonces, evidentemente, la hostelería y el comercio se han resentido y también, en términos generales, la contratación ha disminuido en este mes de diciembre, como ya os digo, sucedió en Semana Santa y también sucedió en el mes de agosto con un impacto menor, en el verano generalmente, ¿no? A nivel de afiliación hemos bajado en 2.428 personas, lo que supone un descenso del 0,62%, y nos situamos en una cifra que está ya por debajo de los 400.000 afiliados, concretamente está en 391.681 afiliados. Repito, porque la mascarilla a veces hace que la dicción no sea buena. 391.681 afiliados. Sucede lo mismo, pero en menor medida a nivel de autónomos. Hemos perdido solamente 126 autónomos en este mes de diciembre, situándonos en 79.918 autónomos. A nivel nacional, bueno, pues somos la segunda región con menos crecimiento del desempleo en 2020, que es un dato dentro de lo malo, bueno, pues es un dato que es relevante, ¿no? Es un dato que tenemos que contemplar. Os comento a nivel interanual, bueno, pues como os decía, incidimos en que es un año malo, es un año en el que lo cerramos con 11.584 parados, más que el año anterior. Nosotros nos situamos en diciembre del año pasado en una cifra que estaba en torno a los 100.000, ahora mismo estamos en 112, como os decía. Es un año crítico para el empleo, un año marcado por la pandemia, como no puede ser de otra manera, y que es un año que es imposible comparar con años anteriores. No tenemos elementos de comparación, no hemos sufrido esto nunca, con lo cual no tenemos indicadores, ¿no? Un año en el cual hemos evolucionado, como os decía, desde los 100.000. La cresta la encontramos en el mes de abril, que subimos hasta 115.
Fuimos a lo largo del año descendiendo gracias a las medidas del Gobierno, gracias a los ERTE, medidas que compensaron mucho la situación, pero coincidiendo con la segunda ola y pasado el verano comenzamos a subir las cifras hasta situarnos en 112.000. El otoño ha sido malo. O sea, nosotros en agosto bajábamos a 105, como os decía, y comenzamos a subir a 112 a día de hoy. Todos los sectores se han visto lastrados, todos, absolutamente todos. Servicios hemos perdido 5.595, bueno, hemos incrementado en 5.595 desempleados más a lo largo del año. Agricultura, 2.456, construcción, 493, sin empleo anterior, 2.572. Y únicamente en industria hemos conseguido una reducción de 468 personas a lo largo del año. Con lo cual, podemos hablar de una importante pérdida de oportunidades a lo largo de este año. Como os decía, hay tres momentos clave en esta dinámica de dientes de sierra que tiene el comportamiento de nuestro desempleo anual, y esa dinámica este año, en los meses de Semana Santa, que es con el inicio de la pandemia prácticamente, marzo, abril, verano, agosto y diciembre, son momentos de repunte en el que las oportunidades de trabajo temporal condicionan mucho nuestra economía. No se ha producido tal, ha sido muy aminorado, muy condicionado por la pandemia, y evidentemente pues eso se nota en el número de desempleados, ¿no? Tenemos que destacar que a partir del mes de mayo se inicia un proceso de contención con las ayudas a los autónomos, con los ERTE, con la complementariedad que hace la Junta de Extremadura a través del Decreto 8, a través de las ayudas COVID, y eso de alguna manera va a contrarrestar el impacto. De manera que llegamos a establecer un balance cero a día de hoy. Es decir, ¿a qué me refiero con este balance cero? En el mes de marzo, en el inicio de la pandemia, teníamos 112.000 desempleados y hoy, cuando analizamos los datos de diciembre del año 2020, el año que acaba ahora, nos encontramos con 112.000 desempleados también. O sea, hemos sufrido esas subidas y esas bajadas y estamos en una situación inicial, como el momento inicial del inicio de la pandemia. En este contexto es determinante, fundamental, agradecer el compromiso, el comportamiento, el esfuerzo de las empresas y de los trabajadores. Es básico en nuestra región la importancia que tienen los colectivos, que tienen los autónomos, las empresas, los trabajadores, en un contexto tan complicado. A nivel anual, la afiliación ha caído en 2.130 personas, o sea, un 0,54, 2.131 personas. En España la afiliación la caída ha sido mayor, con lo cual hablamos de que somos la tercera región que mejor se ha comportado en 2020. O sea, las cifras por sí solas no significan nada, hay que referenciarlas, hay que compararlas. Y en esa comparación, que es muy complicada, porque en este contexto todo es muy complicado, pero sí debemos observar algo. Nosotros somos los segundos en desempleo y los terceros en afiliación. O sea, es un dato a tener en cuenta. Por eso insisto en que tenemos que agradecer a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores, su comportamiento. Y fijaros, nosotros, mientras que nuestro incremento es del 11,46% en la región, a nivel nacional el incremento es del 22,9%. O sea, que es un dato que, ya os digo, tenemos que observar, ¿no? Por último, a nivel de balance anual, pues insisto en la idea de que es un mal año, es un año crítico para nosotros, para una región como Extremadura, en la cual hay 11.584 personas más en desempleo que en el mes de diciembre del año pasado. Un año condicionado absolutamente por la pandemia, por los ERTE. Es un año sin paliativos, ¿no? Nosotros hemos contrarrestado de alguna manera todo esto a través del Decreto 8, del Decreto de Ayudas COVID. Hemos puesto en circulación 64 millones de euros para ayudar a autónomos, a trabajadores, a empresas. Esta cifra a día de hoy hemos conseguido pagar el 87% de todas esas ayudas. Hablamos de 54.000 solicitudes prácticamente que hemos recibido en todo este año. Ayudas que en algunos casos complementaban las ayudas de los ERTE, como sucedía en el programa 6 que ponía en marcha el Gobierno nacional. Un año en el cual hemos conseguido, además, junto con los sindicatos y con la CREX,
firmar la Estrategia de Empleo y Competitividad de Extremadura, que es la estrategia que destina más recursos desde que tenemos las competencias en materia de empleo. Hablamos de 335 millones de euros para políticas activas de empleo, que es algo muy importante, que supone un incremento del 6% de la cifra mayor que hemos tenido en todo este periodo. Es un año en el que hemos firmado el Plan de Empleo de Extremadura, el Plan de Empleo 2020-2021, el Plan de Empleo Autónomo, que nos va a llevar hasta el año 2023, que concretamente en el mes de enero comenzaremos ya con el primer decreto que retoca el histórico decreto de autónomos de Extremadura, con importantes novedades como la compatibilidad de regímenes, como el cambio de actividad sin ningún tipo de penalización, con el incremento de las ayudas a las mujeres, etcétera, ¿no? Hemos consolidado y modificado programas que tenían un buen funcionamiento, que tenían una inserción laboral alta y que nosotros en los próximos meses vamos a empezar a desarrollar, como el empleo experiencia, que va a ser un cambio importante, todo lo que es el empleo público con nuestros ayuntamientos, con el compromiso que tenemos con nuestros pueblos. Como os decía, hemos modificado el decreto de autónomos, hemos amplificado la importancia que tienen en la región y en el contexto la educación de universitarios, llevándolas al mercado empresarial, al mercado laboral, con los PIT. Hemos cambiado radicalmente y puesto en marcha programas como el PAEL, que son programas que van también destinados a los ayuntamientos, en los cuales estamos trabajando con empleos de calidad, sobre todo en los que el SMI esté garantizado, y incorporamos a la formación profesional para el empleo, a las escuelas profesionales, el concepto empresa. Hasta ahora, en los últimos años, hemos visto como el empleo por un lado y la empresa por otro. Hay un compromiso de las dos consejerías de caminar conjuntamente, que tiene su visión en la comisión intersectorial, en la cual están todas las consejerías que están vinculadas de alguna u otra manera con el empleo, ¿no? Nos enfrentamos a un desafío en este 2021 con muchísimo optimismo, con muchísimas ganas, con muchísima voluntad de cambiar esta realidad que nos está lastrando, como decíamos. Tenemos que recolocar a los parados, tenemos que revisar los ERTE. Tenemos para ello herramientas como la estrategia que os decía hace un momento, la estrategia que hemos conseguido firmar. Tenemos una importante dotación económica en formación ocupacional y formación para el empleo, que va a suponer recualificar a nuestros trabajadores. Tenemos en marcha el desembarco, por así decirlo, de técnicos en los territorios, los famosos POPEs, que a partir del mes de enero empezarán a trabajar en las comarcas, en los grupos de acción local, en los centros integrales de desarrollo, con los cuales hemos planteado o propuesto el objetivo de orientar a 25.000 personas en situación de desempleo con modelos nuevos, modelos innovadores. Hemos propuesto prospectar 5.000 empresas de la región y subir la intermediación entre 4 y 5 puntos. Todo esto está en un contexto que es el de la agenda de la reconstrucción, en el cual vamos todos a una. Y el mensaje que tenemos que mandar a la sociedad extremeña es un mensaje de esperanza, de futuro, de cambio y de que, en principio, la vacuna y la recuperación tienen que ir de la mano. Lo hemos observado en nuestras dinámicas, en las oleadas. Hemos visto cómo hay una relación directamente proporcional entre el volumen de desempleados y el nivel de incidencia o el de contagio o el de muertes, ¿no? Entonces, en ese sentido, si la vacuna va a suponer un cambio, seguramente en un elemento dinámico como es el empleo, pues lo veremos, ¿no? Además de estas ayudas, pues hemos presentado ayer, presentaba el consejero Rafael España, presentaba la ayuda nueva para la reactivación empresarial y recientemente, en el mes de noviembre, también poníamos en marcha las ayudas al sector que se nos había quedado un poco, por así decirlo, descolgado, que eran los feriantes, que era el sector de la cultura, ¿no? Y sin mucho más, estoy abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias una vez más y reitero el agradecimiento a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores, el esfuerzo que han hecho durante todo este año 2020. Gracias, director. A continuación, damos paso al turno de preguntas de los medios de comunicación que han seguido esta rueda de prensa. ¿Tenéis alguna pregunta? Levantad la mano si tenéis alguna pregunta. Jorge Solís, adelante. No se te escucha. Ay.
Ahora, Jorge. Trial. No se te escucha. Tienes que desactivar el micrófono. Activarlo. Trial. Tenemos problemas técnicos y no te escuchamos, Jorge. Trial. Jorge, tienes que activar el micrófono. Trial. Trial. Si tenéis más preguntas. No. Pues si no hay más cuestiones, damos por finalizada la rueda de prensa. Gracias, director, por su intervención. Trial. Y buenos días. Muchas gracias.